cosas aquí que necesitamos mirar, que son rápidas. Miren lo que dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Y si usted miró y pudo dividir el texto, hay 3 cosas que nos dicen de Noé ese versículo. 3 cualidades que tenía Noé en ese versículo. Son 3 cualidades indispensables para toda la persona. ¿Y cuáles son? Número 1, la primera calidad que tenía Noé es que Noé era un hombre justo. La segunda calidad es que Noé era perfecto. La tercera calidad que tenía Noé es que Noé caminó con... Se imagina que tremendo. Tomemos primero, por ejemplo, la número 1. La cualidad número 1 de Noé, que Noé era justo. Dígame, contestemos esta pregunta y pongámonos en serio. No necesitamos hoy día gente justa. Justa con ellos, justa con él mismo o con los demás también. Gente que da al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Gente derecha, en otras palabras, como decimos ahí en Chahueto. Gente que no le saca provecho a otra gente. ¿Qué le parece eso? Entonces usted y yo dentro de la iglesia, aplicándolo a nosotros, debemos de trabajar por ser personas como Noé, que tiene esa cualidad que son indispensable, importantísima. ¿Cuántos creen que ser justo es importante? El corresponder a la gente, esa es la palabra que estaba buscando. El corresponder a la gente, ya sea que me dan, que me prestan o que doy o que presto. El corresponder. Todos queremos que la gente nos corresponda, ¿sí o no? Todos queremos que la gente sea derecha con nosotros, ¿sí o no? Pero ahí también, en ese querer, el llamado implícito número 1 es que yo tengo que ser justo con los demás. Yo tengo que corresponder. Todos queremos que las personas nos correspondan, ¿sí o no? Todos queremos que la gente quede bien con nosotros, ¿sí o no? Pero de la misma manera tenemos que querer quedar bien con todas las personas. ¿Por qué? Porque esa era una de las características que distinguían a Noé. Así es que en esta noche el primer reto para usted y para mí es: Señor, ayúdame a ser justo. Si hay alguien que tiene la responsabilidad de practicar la justicia, somos usted y yo. Así es que usted y yo tenemos que practicar la justicia y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser justo. Por eso un hombre justo no se fija a quién, o una mujer justa no se fija a quién, simplemente practica la justicia con todos. Es parejo con todos. Característica número 2. Noé era perfecto. Ahora, por ser perfecto no quiere decir, en ninguna manera, por ser perfecto no quiere decir que Noé no pecaba. Entonces Noé era perfecto en el sentido de que él practicaba la justicia de Dios con todos, y cuando comparado con los demás, él sobresalía. Tercer cualidad de Noé: no solamente era justo, era perfecto, sino que con Dios caminó. Y hay 3 cosas, increíble, 3 cosas Noé. Varón justo, varón perfecto, varón que caminó con Dios. En la Biblia hay otros ejemplos de personas que caminaron con Dios. Por ejemplo, me recuerdo que hay un hombre que se llamaba Enoc, ¿verdad? ¿Se recuerda? Aquí en este mismo libro. Y la Biblia dice que Enoc se fue para el cielo y no vio muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Ahora, no significa que iban aquí de la mano con Dios. No, significa, escúcheme bien, que donde quiera que él iba, Enoc estaba lleno siempre y siempre consciente de que toda su vida reflejaba a Dios, y por lo tanto todo lo que Dios decía que él hacía, Enoc hacía. Enoc hacía. Y esa es la idea, que todos nosotros, todo el cristiano, donde quiera que vayamos, que estemos conscientes de que nuestra vida debe de reflejar a Él. Lo importante de esta historia, ¿sabe cuál es? Son simplemente esas 3 cualidades que tenía Noé: que era justo, que era perfecto y que caminó con Dios. Eso fue lo que salvó a Noé. Pero nosotros mandamos a los niños. ¿Cuántos de ustedes han tenido un niño y le dice al niño: papá, mira lo que hicimos, pintamos el arca de Noé? Y en esto se salvó Noé y todos los animales. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante no fue el arca. Lo importante fue las cualidades que distinguieron a Noé: su perfección, su justicia y el hecho de que caminó con Dios. Eso fue lo que salvó a Noé. Eso fue lo que lo distinguió. Eso es lo importante de esta historia. Pero le prestamos atención al arca, por favor. ¿Quién quiere ver un arca? Sería bueno ir a verla, pero honestamente, al menos si usted me compra el boleto y el
la comida, pero yo no pongo ni $1 para ir a meterme a una arca. En serio, ni $1 te pagaría. Porque el arca no es importante. El importante es estas cualidades que debemos de enfatizar en nuestros hijos y decirle: qué bueno, me encanta este dibujo. Los colores te quedaron tremendos. Me gusta que el arca la pintaste roja y color de rosa. Después de todo, pues ¿quién no ha mirado una arca roja y color de rosa, verdad? ¿Quién fuera a pensar que una arca tuviera otro color que no fuera rojo y color de rosa, por el amor de Dios? Pero déjame decirte algo, mi hijo, no fue el arca que lo salvó. Lo que salvó a Noé es que era una persona justa. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a ser justos, a nuestras hijas a ser justas, a saber corresponder a los demás, a practicar estas cualidades que Dios quiere que usted y yo tengamos y que nos van a diferenciar. Necesitamos a nuestros hijos a desafiarlos, a buscar la perfección delante de los hombres. No, la perfección delante de Dios, que Dios los apruebe y que Dios diga: bien, buen siervo, sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es lo importante. Esto es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos, a que aprendan a caminar no con el más famoso en la escuela, en la universidad, que aprendan a caminar con Dios. Aleluya. Que no estén orgullosos porque son el presidente, porque son el diputado, porque son el general. Que estén orgullosos porque donde quiera que van, Dios va con ellos y Dios aprueba todo lo que ellos están haciendo.